Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer una cápsula cortita sobre qué significa vivir con un niño, con un adolescente, con una niña, con TDA en estos días de confinamiento. Todos sabemos, ¿no? Que creo que para empezar la cápsula lo que es importante es que hagamos un primer remember. El TDA es un trastorno que tienen nuestros hijos e hijas. Yo soy mamá de una niña con TDA, de una niña de 17 años con TDA. El trastorno existe, de esto no tenemos ninguna duda. Esto lo tenemos validado, diagnosticado y de hecho normalmente funcionamos acompañando al trastorno y para eso muchos de nuestros hijos o algunos toman medicación, van a terapia, tienen programas individualizados en el colegio y hay todo un acompañamiento específico entre profesionales y familias para entrenarlos para que ese TDA realmente no imposibilite su día a día ni le merme oportunidades ni recursos. Esto es importante situarlo. ¿Por qué? Porque en estos días no se nos puede olvidar. Nuestros hijos tienen TDA, tienen ese trastorno y todo ese trabajo que estamos haciendo durante el año en situación de normalidad es mucho más importante que lo sigamos haciendo ahora. No están de vacaciones, no estamos ninguno de vacaciones, estamos en una situación extraña, difícil y que, bueno, la llevamos cada uno como podemos, pero estamos en esa situación con estos niños y niñas a los que amamos y que tienen un trastorno que es real y que es TDA. Y que ese trastorno en muchos de ellos les va a interferir y nos va a interferir en la convivencia no tanto desde la parte de la atención, que esto lo vamos a ver mucho cuando les pidamos que estudien o cuando les demos alguna consigna, pero lo que va a interferir en la convivencia y va a complicar mucho nuestro día a día va a ser la parte de la hiperactividad y de la impulsividad. Son niños hiperactivos, impulsivos, no se mueven porque quieren, se mueven porque no pueden evitarlo. En una situación de clausuración, esa necesidad o esa percepción va a ser mucho más alta y esa impulsividad e hiperactividad se va a ver en muchas cosas. En la incontinencia verbal, ¿vale? Mucha más capacidad de crear conflicto, contestaciones desadecuadas, poca tolerancia a la frustración, paciencia cero, interrupción en las conversaciones, discusiones que salen de la nada, moverse continuamente, ordenar y desordenar la habitación, mover las cosas de sitio, ingestas compulsivas, ir a la nevera cada 2 por 3, comer, necesidad de azúcar, necesidad de hidratos de carbono. Y esto no es más que el reflejo de su propio trastorno. Entonces, lo primero de todo, seamos conscientes que el trastorno se manifiesta y se manifiesta de estas maneras. Con lo cual, nosotros que los entendemos, los comprendemos, debemos hacer un sobreesfuerzo a toda esta situación tan difícil que ya estamos viviendo y que ya significa un sobreesfuerzo para cada uno de nosotros porque nos afecta a nuestro día a día, a nuestra socialización, a nuestras necesidades de apoyo, económicamente a muchos, ¿no? A los autónomos. Bueno, todo esto ya es muy complicado si encima añadimos convivir de una manera que no estamos habituados a convivir y con este añadido que es este trastorno, todo eso se complica mucho más. Así que este es como el primer punto de partida que debemos tener claro para situarnos cada mañana y antes de poner el pie en el suelo, ser conscientes de cuál es la realidad. Y a pesar de esa realidad, o más allá de esa realidad, que es así y que no se puede cambiar y que tampoco tenemos por qué cambiar, hay mil motivos para seguir disfrutando. Estamos juntos, estamos bien, deseo que la mayoría. Y bueno, y tenemos tal vez eso que muchas veces decimos, ¿no? Tener tiempo. Entonces vamos a ver qué hacemos con todo ese tiempo. Eso lo podemos ver en otras cápsulas. En esta vamos a ver cómo convivimos mejor con este niño, esta niña nuestra, que queremos y que amamos y que necesita más que nunca nuestra ayuda. Importantísimo, rutinas, papás, mamás, rutinas, rutinas. Sin rutinas a nosotros también nos cuesta, pero es que para ellos es imprescindible. Sin rutinas es el reino del caos. Entonces, sin rutinas no hay momentos para comer, para hacer deberes, para disfrutar del tiempo de ocio, para relacionarse con los demás, para organizar las higienes personales, el vestido, rutinas. Rutinas en la medida de lo posible consensuadas. ¿Vale?
creo que a partir de 6, 7 años podemos ya consensuar muchas cosas. No os cuento cuando tienen ya 15, 16, 17. Entonces, consensuar con límites, al final yo soy la que acaba decidiendo. La rutina no puede ser, vale, la rutina es que después de comer voy a jugar a la Play hasta la hora de cenar. En ningún caso eso puede ser una rutina. Pero es una rutina que establezca a qué hora nos vamos a levantar, más o menos cada día, cuándo vamos a desayunar, cuándo vamos a hacer tareas escolares, cuándo vamos a tener tiempo de ocio, cuándo vamos a comer, ¿vale? Y que el niño pueda o la niña se pueda estar situando en ese marco, igual que en la escuela. ¿Verdad que en la escuela funcionan bien? ¿Por qué? Porque sale una música y les hace cambiar de una actividad a otra. ¿Por qué funcionan bien en la escuela? Por eso, porque hay una rutina flexible, pero una rutina que les ordena. Necesitamos una rutina con nuestros hijos, con todos, pero con nuestros niños con TDA mucho. Así que os animo a hacerla juntos, escribirla juntos, consensuarla juntos, redactarla juntos y poned vosotros los límites incrementables que tengáis que poner. Haced cosas juntos, desayunad juntos, comed juntos, aprovechad para cerrar pantallas, tenemos información 24 horas, comamos sin televisión, desayunemos sin televisión, cenemos sin televisión. Tenemos el resto del día para tener todas esas pantallas abiertas. Organización académica, que es algo que preocupa mucho a las familias. Está claro que la tarea del cole se ha ido a casa, pero la casa no es un cole, ni debe serlo, ni debemos nosotros ser profesores. Nosotros somos padres, educadores, que vamos a ayudar a nuestros hijos a que puedan resolver mejor todo eso. En el caso de nuestros hijos como TDA, ha de haber un horario y unas tareas a hacer, es decir, una organización. Hoy vamos a hacer matemáticas, ciencias sociales, tal, mañana haremos tal, 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 tal. Esa organización debe estar clara para el niño, teniendo un cuadro donde quede claro qué voy a hacer hoy. En función de lo que nosotros como adultos vamos revisando de lo que le van enviando también del colegio. En la medida de lo posible sigamos hablando con los tutores, sigamos escribiéndoles mails, sigamos intentando contactar por teléfono y que esa rutina académica se pueda hacer en un sitio habitado. En la habitación a solas sabemos que poca cosa van a hacer, sobre todo si no están muy entrenados. Entonces, que hagan en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor, que la hagan estando nosotros cerca. ¿Por qué? Porque van a necesitar ese apoyo que ya sabemos que necesitan. En la comprensión lectora, en la organización del trabajo, en la supervisión del trabajo, en los tiempos de descanso. Tenemos que estar con ellos. Es lo que hay. Lo académico es importante, pero no es lo primero. Creo que debemos aprovechar este tiempo extraordinario en todos los aspectos para poder trabajar otras cosas tan importantes para nuestros hijos, aunque a veces no las tengamos tan presentes, que es la autonomía y la independencia, la autogestión. Entonces, al final, nuestros hijos queremos que tengan un título, ¿no? Que acaben la ESO o el bachillerato o un ciclo formativo o la universidad, lo que sea. Pero lo que queremos es que vayan a vivir a sus casas y puedan resolver eso con solvencia. Es decir, que la casa esté más o menos ordenada, que tengan comida, que se alimenten bien, que tengan unos buenos ritmos de trabajo, de descanso, etc. Aprovechemos una situación como esta para hacer todo esto. Obvio, ritmos de descanso, importantísimo en nuestros niños con TDA, lo sabéis, deben dormir. Ese cerebro debe apagarse para descansar. No podemos permitir bajo ningún concepto menos de 8 horas de descanso. Me da igual la edad que tienen, cuanto más pequeñitos, más horas, más mayores, bueno, lo podemos suplir. Pero 8 horas de descanso y horas de descanso de noche, no de día. No a las 5 de la mañana me duermo y me levanto a la hora de comer. No, porque esto no es saludable ni física, ni biológicamente, ni mentalmente. Entonces se duerme de noche y se vive de día. Eso quiere decir que yo voy a poner un límite incrementable para la hora de ir a dormir. Y en esa hora de ir a dormir no puede haber móvil, ni play, ni tablet, ni ordenador. O el niño puede comprometerse o voy a tener que retirarlo de la habitación. Voy a tener que retirarlo porque si yo no puedo asegurar que en un momento de impulso el chaval se despierta, la chica se despierta a medianoche y enciende el móvil, estoy perdiendo. ¿Y para qué voy a crear un conflicto? Más vale que lo creo una sola vez y me evito hacerlo todos los días creando ese conflicto. Entonces, pantallas fuera, pantallas súper reguladas, pantallas durante el tiempo de día, por la mañana, por la tarde, periodos de ocio, periodos de descanso y reguladas, no a libre albedrío. Entonces, horas de descanso imprescindibles.
Acompañamiento en la hora de descanso, imprescindible. Levantarse, hacer la higiene personal y vestirse, imprescindible. No podemos levitar de la cama en pijama al comedor o a la cocina, ducharnos cada 2 días, cambiarnos simplemente de pijama. No, nos tenemos que vestir. Ellos se deben vestir. ¿Por qué? Porque estamos replicando una forma adecuada de vivir, que es la que queremos que ellos el día de mañana puedan replicar en sus casas. Entonces, no nos vamos a tomar esto, por decir, como unas vacaciones, sino como un tiempo de trabajo y de entrenamiento personal para que estos niños y estas niñas realmente el día de mañana sean solventes y socialmente adaptativos, que es lo que siempre estamos hablando. Actividades de ocio, bueno, las que se nos ocurran. Ya sabemos que la favorita es la pantalla, pero esa no puede existir todo el día y tendremos que incorporar otras. Y las tendremos que pensar nosotros. Sí, las tendremos que pensar nosotros. En las actividades de ocio yo separaría dos cosas. Relaciones sociales, imprescindibles. Se tienen que seguir relacionando con los amigos y amiguitas del colegio, del instituto, con la familia, con los primos. Y ellos muy probablemente van a tender a no hacerlo. Pero estamos en un mundo social y ellos son personas sociales. Y la socialización es una de las cosas que les cuesta. O sea, hay más expresivos, son menos tímidos, los hay más introvertidos, pero es igual, les cuesta. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Incorporemos la socialización. Al menos una vez cada X vas a hablar con tu amiga. Una vez cada X vas a hablar con la yaya. Una vez cada X vas a hablar tal. Y no simplemente a nivel digital, sino por videollamada. Vamos a mirarnos, vamos a respetar el turno del otro, ¿vale? Todo lo que significa una conversación de a dos, donde soy yo el que gestiona los tiempos y no es la máquina, ¿no?, que me va diciendo cuándo puedo o no, o cuándo no puedo hablar. Esto es una parte del ocio. La otra parte del ocio es aquella que nosotros como padres vamos a tener que proponer. Y esa parte va a tener que tener deporte, en cualquiera de sus maneras, me da igual, pero hay que moverse. Deporte, subir y bajar escaleras, campeonatos de sacos, tablas abdominales, el juego de la oca con sentadillas y ejercicios, zumba, me da igual, pero no podemos pasarnos todo el día sentados, ¿no?, en posición sentados, ni tumbados, que es lo que van a hacer ellos. Entonces, deporte mínimo, 5 o 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la noche, pero algo donde el cuerpo se mueva. ¿Por qué? Porque tenemos que generar todas esas sustancias, endorfinas, necesitamos, ¿no?, seguir teniendo endorfinas, dopaminas, adrenalina, tenemos que seguir teniendo todo esto para seguir bien. Y luego el otro tiempo de ocio, pues que es el que se nos ocurra, juegos de mesa, hacer una obra de teatro, ver una peli y hacer un videoforo, aprovechar documentales como proyectos educativos, bueno, lo que se nos ocurra, pero propuesto, porque si no, ¿sabéis dónde estarán nuestros hijos? En la habitación. Esto sean o no sean adolescentes, o en la habitación o delante de la tele tragando dibujos de forma compulsiva una y otra vez. ¿Qué más? No es momento, creo, no es momento de retiradas de medicación. A veces los papás, cuando vienen las vacaciones, retiramos la medicación, espero que con el consentimiento del médico, para que haya como una especie como de limpieza y tal. Yo creo que no es momento, no estamos de vacaciones, estamos en una situación más que compleja, más que difícil para todos y sobre todo para ellos. Entonces, a no ser que sea bajo prescripción del médico, y si queréis llamar o escribís por correo, no es momento de aventurarse. La medicación les va a ayudar a estar controladas en una situación tan difícil, a que la hiperactividad y la impulsividad se contengan, a que ese hambre voraz que pueda aparecer no aparezca, a regular ritmos de sueño. Entonces, ya sé que a veces cuesta medicar, pero creo que en estos momentos, si se está medicando y la medicación funciona, los beneficios superan a lo que nos podemos encontrar si la retiramos. Tampoco es momento de grandes conversaciones, chicos. No es momento de hablar aquello que nunca habíamos hablado, ¿vale? Porque la situación es tensa para todos estamos mal en esta situación, entonces queremos que esto acabe y volver a la normalidad, con lo cual no partimos de una situación de centramiento y de serenidad necesaria como para plantear los grandes temas pendientes de la familia. Vamos a intentar sobrevivir, vamos a intentar estar bien, vamos a intentar pautar, vamos a intentar dejar pasar lo que no es importante, distingamos lo importante de lo no importante. Qué importante es que tire la taza del colacao porque le da un... Bueno, estamos 24 horas juntos.
Ahora, qué importante es que se ponga a trabajar y hacer trabajo escolar, eso sí. Qué importante es apagar la máquina cuando lleva ya mucho rato y ya ha vencido el plazo que le hemos dado, eso sí. Qué importante es elegir una película u otra si está dentro de su rango. Bueno, seamos flexibles. Seamos flexibles con el orden, con el caos. ¿Vale? Ellos suelen ser bastante caóticos en sus habitaciones. Entonces está bien pactar nuestro espacio compartido como un espacio con mínimos, pero tal vez es un momento de bajar la exigencia y flexibilizar su capacidad de tener esas habitaciones como nosotros queremos que las tengan. Porque no nos va a durar y porque al final, de verdad, ahora mismo no es tan importante. También es importante, lo que sí es importante es callar antes de hablar, ¿vale? Ya digo, nosotros tampoco estamos bien, estamos nerviosos, estamos tensos. Entonces, vale, ellos no tienen continencia verbal, pero se supone que nosotros sí. Aunque también tengamos TDA, pero somos adultos, nos han entrenado y hemos podido sobrevivir a todo esto. Entonces, frenemos. Antes de hablar, si no es urgente lo que tengo que decir, me lo callo, me voy al balcón, me doy una vuelta, lo que se os ocurra y ya desde la calma voy y lo hablo. Lo importante es una cosa, lo urgente es otra. Las cosas muchas veces, la mayoría de las cosas no hay que abordarlas al momento. Son importantes pero no son urgentes. Así que con la calma. Es importante, lo que sí es importante es cambiar de espacios. No podemos vivir solo en la habitación y en la cocina. Entonces tenemos que vivir en la habitación, en el cuarto de baño, en la cocina y en el salón. En los espacios que tengamos. Aquí, bueno, pues unos tendrán más espacio que otro, pero el niño tiene que cambiar de espacios, porque si no, a nivel mental, es como, bueno, es el encerramiento del encerramiento y acaba convirtiéndose en un zulo que anímicamente va a acabar pasando factura. Es muy fácil que el niño con TDA, si no está bien acompañado por el adulto, llegue a eso, a la apatía, a la desidia, a la falta de energía para determinadas cosas. Entonces debemos estar muy presentes. Creo que ahora más que nunca los papás debemos asumir esa parte educativa imprescindible para poder dar el entrenamiento a nuestros hijos que necesitan. Claro, eso va a querer decir entrar en algunos conflictos, sí, pero dejarlos sueltos o porque tiene 15 años, ¿qué voy a decir a mi hijo de 15 años que se ponga a hacer gimnasia, ¿no? Comentaban el otro día, bueno, ¿verdad que al niño de 15 años no tienes ninguna duda de ponerlo a hacer tarea escolar? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si lo estás obligando, tienes muy claro que tu papel es que haga una tarea escolar cada día, de la misma manera tiene que moverse cada día, tiene que controlar el uso de pantallas cada día, tiene que irse a acostar una hora cada día. Entonces no me vale que en algunas cosas tengamos muy claros los límites y los pongamos sin cuestionarlos y en otras de repente son mayores y ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer exactamente lo mismo, porque hasta donde yo sepa, el teléfono lo pagamos los adultos, la Play la pagamos los adultos, la calefacción la pagamos los adultos y somos sus tutores legales también, chicos y chicas. Entonces, como tutor legal, eso quiere decir que se me ha asignado la responsabilidad de educar y acompañar a mi hijo de la manera adecuada y que por eso, aparte de haberlo parido, no, haberlo adoptado y tener un vínculo amoroso con él, tengo una responsabilidad legal hacia ese niño o sea, ese adolescente. Entonces, son adolescentes, no son adultos y no son ellos los que deciden determinadas cosas. ¿Vale? Que os quede clarísimo. Y si no pensad esto, no dudamos en que se pongan a trabajar y venga y ponte y trabaja y hace una hora y todavía no. Entonces, ¿por qué dudamos en todo lo otro? ¿No? Porque de repente para eso seguimos siendo papás que acompañamos y en lo otro, es que mi hijo se va a reír de mí. Bueno, que se ría lo que quiera, pero al final tú haz lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Dosis de paciencia, dosis enormes de paciencia, de verdad. También una cosa importante es, normalmente a la persona con TDA o normalmente en las familias, ¿no? Si tenemos repartidos los roles y normalmente, no siempre es así, pero normalmente es uno en la familia el que asume, ¿no? Tirar del carro de lo que significa el acompañamiento al niño o la niña que tiene TDA. Ahora, como la situación cambia, podemos de repente encontrarnos que convivimos con la otra persona de la familia que tiene una forma de ver distinto todo esto.
y que es más flexible o piensa que yo soy muy rígida o, bueno, si hasta ahora lo he hecho yo y lo he hecho bien y los resultados nos han funcionado, bueno, tendremos que hablar y que haya una confianza que diga, sígueme dejando que sea yo la persona que lleve a nuestro hijo, a nuestra hija y dame todo tu apoyo. Todo tu apoyo a veces simplemente es no decir, no meter y no contradecir, que es muy importante. Bueno, un poco repasando lo que os quería contar. Atención a las emociones. Tiempo para hablar de emociones. Ya sabéis que los niños con TDA tienen una dificultad en la gestión de las emociones y muchos van a tender a estar callados en esa parte más íntima. Se pueden hablar de los que les gusta y de sus cosas, pero en esa parte más íntima, entonces que podamos tener un tiempo para abordar esas emociones. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? ¿En qué está siendo difícil para ti en todo esto? ¿Qué comprensión tienes de lo que está pasando? ¿En qué medida te das cuenta de que esto que estoy haciendo yo contigo tiene un beneficio directo hacia ti? ¿Cuáles son tus miedos en relación a todo lo que está pasando? ¿Cómo crees que volveremos a tomar la normalidad? Bueno, vamos a plantear una serie de preguntas en las que ellos puedan participar y dar respuesta a todo esto. Porque de manera espontánea difícilmente lo van a hacer porque sabemos que esa gestión emocional está comprometida. Entonces vamos a apoyarles. También en la parte académica, es verdad que casi todos nuestros hijos, hijas van a tener un PI, un programa individualizado en el cole, que tienen más tiempo para hacer los exámenes, que se les preguntan las cosas de una manera determinada, que reciben apoyo visual, etc, etc. Bueno, es un buen momento de coger ese PI y ver cómo les están enseñando en el colegio para que los podamos seguir enseñar. O sea, poner a un niño con TDA, toma, esta es la lección, apréndetela, o está muy entrenado, vuelvo a decir, o va a ser muy difícil, va a necesitar un apoyo, una organización exterior, una comprensión de lo leído, un suplementar ese aprendizaje pues con dibujos, con documentales, con gráficos, ¿vale? Entonces estemos muy pendientes. Estudiar no es estudiar solos, es estudiar con el acompañamiento de. Ahora, no estudiar por ellos, obviamente. Por lo demás, rutinas y alimentación. Como os decía antes, a muchos niños, o nos encontraremos con muchos niños y con algunos adultos, que ante el aburrimiento empezamos con una ingesta compulsiva. Esto lo tenemos que poder regular y sobre todo lo que tenemos que poder regular es qué comemos. Los niños con TDA lo último que necesitan son estimulantes. No necesitan azúcares rápidos, harinas blancas. Entonces, desterrar de vuestro armario, de vuestra nevera, todo lo que tenga que ver con bollería industrial, chuches, Coca-Colas, haced un menú juntos en el que entre todo y que no todo el día estemos comiendo pasta y pizza, porque aparte de que le va a engordar más o menos, y yo no voy a entrar en este tema, a nivel metabólico no le va a ayudar a que su funcionamiento sea el óptimo. ¿Por qué? Demasiada estímulo, demasiadas subidas y bajadas. Como, ¡guau!, me vengo arriba, se me va, ¡pam!, me vengo abajo. Entonces, alimentación súper equilibrada. No quiere decir volvernos radicales, comer lo que comemos habitualmente, pero pensar en una habitación equilibrada que descarte todos estos estimulantes de procesamiento tan rápido que van a sentar muy mal a nuestro hijo o hija con TDA. Por lo demás, bueno, vuelvo a irme un poco al resumen. Comprender el trastorno más que nunca. Comprender qué es un trastorno, que no es una actitud. Luego está la personalidad de cada niño, pero es un trastorno, no es una actitud. Vigilar el tema de medicación. Rutinas consensuadas. Alimentación equilibrada. Horarios de sueño imprescindibles. Regulación del tiempo de uso de pantallas, y pantallas hablo de todas las pantallas, vigilar si es necesario sacar móviles y pantallas de la habitación para garantizar las horas de sueño, higiene personal y vestido todos los días, acompañamiento en el tiempo de estudio, ayuda en el tiempo de estudio en aquello que habitualmente están requiriendo ayuda, responsabilidades en casa, ¿vale?
potenciar la autonomía, potenciar la independencia, hacer cosas juntos, cocinar juntos, hacer cosas juntos, combatir el abatimiento, la desidia y la falta de interés, relaciones sociales reguladas con el exterior siempre, medicación, seguirla dando a no ser que el médico por algún motivo nos permita o nos diga que no hagamos ahora experimentos, paciencia infinita, amor infinito y trabajo emocional para comprender todo esto que está pasando. Distinguir lo importante de lo urgente y plantearnos esto como un día a día, no como un periodo de vacaciones, no con ellos y con ellas. Si yo permitiera que mi hija María estuviera de vacaciones, bueno, probablemente ya nos hubiésemos matado las dos y luego, ya de una forma mucho más fría, le estaría perjudicando tanto, lo estaría haciendo yo tan mal como mamá. Probablemente ella igual sería más feliz, o estaría más, no, feliz, no, estaría más tranquila, pero yo lo estaría haciendo muy mal. Y la quiero demasiado y me importa demasiado para hacer eso. Y todo lo que haga ahora será un beneficio para ella cuando esto acabe, que esperemos que sea lo más pronto posible. Estoy a vuestra disposición. Mi correo electrónico me podéis encontrar a través de Paco Puerto, que es a través de quien se va a editar el vídeo, perdón. Y si no, mi correo electrónico es vazquezselma@gmail.com. Encantada de compartir este rato con vosotros y vosotras. Que vaya muy bien.